Bueno, ya estamos grabando ahora sí. Bueno, empezamos. Tengo el gusto de presentar a Claudia Irene Calderón, que es profesora en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Y si quieres tú abundar un poquito en, o sea, qué es lo que haces, en qué disciplina estás y todo eso. Sí, Y claro pues que nos sí. va a platicar sobre agroecología. Entonces te Sí, paso de una vez la palabra. perfecto. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación y aceptar aquí a una hermana guatemalteca en este conversatorio. Y soy bióloga de formación con entrenamiento en genética de plantas y he estado trabajando en temas de género y agroecología por los últimos años. No quiero aburrirlos con mi historia y entrenamiento, pero soy guatemalteca y estudié en Madison y regresé a Guatemala, regresé a Madison, Wisconsin, y aquí estoy, pero siempre con un pie de trabajo en mi país. Y voy a entrar de una vez a la conversación porque ahí van a entender un poco más qué es el tipo de proyectos que hago. Y si tienen preguntas, pues las abordamos después. A ver, déjenme ver, siempre me queda esto detrás. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí se ve bien. Muy bien, entonces hoy les voy a hablar de dos proyectos, uno de forma muy esbozada y breve porque está enfocado en agroecología en Guatemala y les puede servir como un elemento comparativo para este seminario de desarrollo rural en México. Y el segundo es un proyecto liderado por el profesor Jean-Michel Ané, también de la Universidad de Wisconsin, y les presentaré los avances científicos alrededor de la investigación sobre una variedad de maíz encontrada en Oaxaca que tiene la habilidad de fijar nitrógeno. En un contexto de clima altamente inestable, con sequías, pero también tormentas tropicales, cambio de temperaturas, pasando por vientos fuertes, granizo, no resulta muy difícil notar que estamos más vulnerables al cambio climático. Aunado a ello están los niveles de migración en los territorios rurales, exclusión de las poblaciones indígenas de las mesas de diálogo, así como la presencia de megaproyectos, ya sean estos presas hidroeléctricas, extracción de minerales, petróleo, monocultivos, caña de azúcar, etc. Se evidencia la importancia de considerar alternativas agrícolas que permitan que las familias puedan producir no solo suficiente comida para lograr su alimentación, su salud y bienestar, sino que para mantener también la autonomía de sus comunidades. Desde hace más de 20 años he estado trabajando con proyectos con comunidades rurales, desde el rescate del conocimiento etnobotánico, pasando también por el control de vectores de enfermedades infecciosas con enfoques de ecosalud. Y ya en los últimos años he estado trabajando en unos proyectos de agroecología, particularmente en el departamento de San Marcos, que es el que está resaltado en gris oscuro en el mapa, pero también con otros proyectos en otras comunidades. Pero el que les voy a conversar hoy es de un proyecto muy interesante con quien está trabajando con la Red Cuchubal y también con la Universidad de San Carlos en Guatemala. Esta entidad, Red Cuchubal, promueve la agricultura campesina y redes de comercio equitativo y solidario. Como el concepto de agroecología tiene muchas acepciones, pues quería también definir a lo que me estoy refiriendo como agroecología. Esta agroecología de la que hablo se refiere a prácticas de producción de alimentos que buscan una transformación del modelo agroindustrial. Es una agroecología basada en principios adaptados a las situaciones locales. Lo que funciona en el altiplano no funciona en Boca Costa, lo que funciona en áreas que sean de alta humedad no van a funcionar necesariamente en áreas con sequía. Estas prácticas de producción están adaptadas a agricultura a pequeña escala, consistente con estrategias de suministro de alimentos basado en justicia social y en la integridad ecológica de los territorios donde se implementa. Por lo tanto, esto no es una receta homogénea ni generalizable, y la agroecología de la que les hablo reconoce y valora los conocimientos tradicionales, la cosmovisión maya,
los conocimientos transgeneracionales y el enfoque de género. Sobre todo, esta agroecología parte del conocimiento de las comunidades y reflexiona sobre los elementos que hacen de estas prácticas agrícolas que sean elementos rentables y eficientes, pero también reflexiona sobre las barreras que encuentran los productores y productoras y toma nota de los ejemplos que pueden ser replicados, adoptados y adaptados a otras regiones. Algunas de las características que valen resaltar sobre las parcelas de productores agroecológicos, particularmente de esta región de San Marcos, que está pegada a Chiapas, es uno, la diversificación de los cultivos. Conocemos el policultivo por excepción de Mesoamérica, la milpa, y ese intercalamiento no solo en espacio, sino que en tiempo de distintos cultivos, y sobre todo la incorporación de plantas perennes. Como pueden ver en la foto, están las hortalizas, pero también tienen árboles frutales. En este caso son plantas que no deben sembrarse anualmente, por eso se les llama perennes, y que pueden tener también elementos de resiliencia en con estas familias. También se habla de conservación de agua y suelo. En la fotografía pueden ver también estas terrazas. Se utiliza también curvas a nivel o en la utilización de barreras vivas. En este caso son gramas que se utilizan para alimentar a los animales de granja. La utilización de semillas nativas porque están adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de estos lugares. La rotación de cultivos, el empleo de tecnologías que sean disponibles localmente y también de insumos locales, en particular el lombricompost y también biofermentos. Y mencionaba anteriormente esta integración importante de los animales. Los cultivos no están separados como aquí en los Estados Unidos, donde tienen las vacas de un lado y los hortalizas por otro lado, o los granos, sino que están integrados, y esto permite un reciclaje de nutrientes. El enfoque que utilizo y la metodología que he empleado es un enfoque participativo que tiene metas compartidas y que reconoce que hay diferentes formas de conocimiento. Vale recalcar que los mejores proyectos, personalmente en los que yo he trabajado, incluyen siempre un componente de interdisciplinariedad, y que al lograr incorporar a un antropólogo, un sociólogo, un biólogo, un agrónomo, una nutricionista, que todos están viendo el problema desde distintos ángulos, pero el mismo problema, se pueden lograr unas soluciones, una visión más holística de los problemas y quizás mejores soluciones. Asimismo, el enfoque que he utilizado es un enfoque de género, para poder encontrar esas brechas al escalamiento de las prácticas agrícolas sostenibles. Vale mencionar que 43% de los agricultores en el mundo son mujeres, pero están haciendo la agricultura de una forma muy diferente porque no tienen el mismo acceso a la educación, no tienen el mismo acceso a tierras, a entrenamiento técnico, a acceso a riego, insumos, etc. La FAO ha estimado que si las mujeres tuvieran acceso a los mismos recursos que tienen los hombres, podrían aumentar no solo los rendimientos, sino que también reducir significativamente el número de personas desnutridas. Entonces, en este proyecto que realizamos con mis compañeros de la Universidad de San Carlos y con la Red Cuchubal, hicimos una comparación de unas familias que realizaban agricultura, que habían adoptado la agroecología, con unas familias que habían adoptado una agricultura más convencional, y a pesar de que los pequeños productores, ambos grupos, llevan a cabo sus actividades bajo condiciones que no son ideales, son terrenos muy empinados, inclinados, con una falta de servicios e infraestructura básica y una escasez de agua y de mecanismos de irrigación. El estudio sí logró detectar algunas diferencias que valen recalcar. Primero, los productores agroecológicos, al diversificar sus parcelas, logran
también diversificar sus propias dietas, lo que tienen un impacto directo en la salud de las familias, pero también una mejor integración a los mercados, porque pueden tener mayores cultivos a distintas épocas y no depender de un solo cultivo en un momento donde todo el mundo está sembrando ese particular cultivo. Esto les da, bueno, también una diferencia fue, o algo que encontramos fue que el rendimiento de maíz en ambos grupos era similar, por lo tanto los productores agroecológicos sin la utilización de agroquímicos logran mantener la producción al nivel de la contraparte convencional, lo cual les da también mayor autonomía al no depender de los paquetes tecnológicos. Esto es así súper breve porque sé que también están interesados en este otro tema. El tema es sobre avances de los conocimientos científicos y en particular de esta fijación de nitrógeno al maíz. Estoy hablando también en nombre del profesor Jean-Michel Anet, que se encuentra aquí. Él habla francés, inglés, pero yo estoy trabajando con él desde hace unos años y siendo hoy su vocera. Entonces, ¿cuál es en dónde estamos ahorita? ¿Cuáles son las condiciones de este lugar? La historia empieza un poco en la Sierra Mije, en Oaxaca, donde encuentran unas variedades de maíz que puede encontrarse distribuido en regiones más allá de esta sierra y que se localizan en una región montañosa a unos 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas templadas entre 25 y 30 grados Celsius y también con alta humedad relativa como en el 80%. Y en este lugar también vale recalcar la importancia de los conocimientos de las comunidades de esta región y de la utilización del maíz no solo como un componente de la dieta, ¿verdad? Que no sé si estas van a ser unas tlayudas o qué, pues solo de verlo ya me dio hambre a mí, y estar asociados también con una importancia en la cultura de la gente. Pero el rol esencial de estas comunidades porque han jugado un papel en la domesticación, en la selección y en la conservación de estas variedades que tienen una gran relevancia ahora. ¿Qué características tiene este maíz? Entonces crece en áreas que son de poca fertilidad. Los productores no le están agregando algún fertilizante químico y las plantas están produciendo muy bien. Sus mazorcas tienen una altura relativamente más alta que la mayoría y sobre todo en las variedades convencionales, como unos 4 o 5 metros de altura y unos 8 meses que dura de siembra a siembra. Otra característica aparte de la altura de estas variedades de maíz es que los tallos tienen numerosos nudos con raíces aéreas. Entonces, si se mira en el diagrama a la izquierda, pueden ver unas barras que son más oscuras, que se refieren a esta variedad de Oaxaca, de la Sierra Mije, y la variedad que está con las barras más claras, que podría ser una variedad convencional. Y están viendo entonces al cabo de las semanas de haber sembrado estos maíces y están evaluando cada semana cuántos nodos con raíces adventicias tienen las plantas y se ve que las variedades convencionales tienen entre 0 y 3 nodos con raíces, algunos tal vez llegan a 4, pero esta variedad de esta región puede llegar a tener 10, incluso más, 12 nodos con raíces adventicias. Ok, aparte de esto, en estas raíces adventicias y particularmente cuando llueve, se ve la formación de un gel que cubre las raíces adventicias. Entonces, este gel, digamos, todas las raíces adventicias pueden producir, pero unas cantidades mínimas de gel, quizás unos microlitros, mientras que cada una de estas raíces de este tipo de esta variedad de maíz en Oaxaca
puede producir entre 1.5 o 2 mililitros por raíz de gel. Entonces, dejemos aquí esta historia del maíz y vamos a pasar un poquito a la parte de biología, solo para indicar que todas las plantas necesitan para crecer nutrientes, en particular nitrógeno, potasio y fósforo. Pero los cereales en particular tienen una necesidad muy grande de tener fertilizante, en particular nitrógeno. El nitrógeno, el nitrógeno, 78% del nitrógeno se encuentra en la atmósfera, pero se encuentra de una forma que no es utilizable por los organismos, es una forma inerte y por lo tanto solo existen unos cuantos organismos, bacterias y arqueobacterias, que pueden hacer esa fijación del nitrógeno. Las leguminosas como los frijoles o las habas han logrado tener una asociación, una simbiosis con estas bacterias y lograr la fijación de nitrógeno, y por lo tanto en muchos de nuestros cultivos, en la milpa, se ve que se incorporan leguminosas para tener como que esa fertilización natural de los campos. Sin embargo, los cereales, que son los que necesitan mucho, no pueden hacer esto. Se ha estado intentando y los científicos han intentado, pero para incrementar la producción se ha utilizado la fijación industrial o los fertilizantes sintéticos para incrementar esa producción. Entonces hay tres formas de fijación de nitrógeno. Uno puede ser el atmosférico, que puede ser a través de rayos, de rayos. Está también el biológico, que era la forma normal que se había utilizado hasta el siglo pasado para incorporar el nitrógeno en los campos. Y luego, una vez estos científicos alemanes logran establecer y proponer este proceso de fijación sintética y comercializable a gran escala, que le llaman por eso proceso Haber-Bosch, por estos dos alemanes. Este es el mecanismo que se utiliza, donde 170 millones de toneladas al año de nitrógeno fijado son producidas por esta forma. Este proceso requiere combustibles fósiles, en especial el gas natural, que es una fuente no renovable, y necesita muchísima energía para producir el fertilizante. Esos fertilizantes son a su vez utilizados para producir la comida para nosotros, la comida de animales, pero también se utiliza para producir fibra y para producir biodiesel, lo cual es irónico utilizar una fuente de energía para producir otra fuente de energía. Y esta producción y utilización de fertilizantes tienen problemas asociados, particularmente unos sociales, pero también ambientales, que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, el costo de fertilizantes y el acceso a los mismos, que quizás afecta más a los pequeños productores de países en vías de desarrollo, y luego la contaminación de fuentes de agua y degradación de las zonas marino-costeras, que afecta a cualquiera que lo esté utilizando, porque por lo general, si se utiliza este fertilizante y si llueve y por una baja eficiencia en la absorción del fertilizante por las plantas, por lo general la mayoría pasa lixiviado, ya sea por arriba o por mantos freáticos, y luego tiene su efecto en el cambio climático. Entonces ustedes pueden ver también el efecto que tiene en eutroficación, en lagos, pero también estas zonas que ya tienen tan poco oxígeno, como en el Golfo de México, la zona hipóxica o zona muerta, donde ya no hay organismos que viven ahí por las condiciones agrestes que se han generado por este exceso de fertilizantes. Entonces regresemos otra vez por qué este maíz entonces puede jugar un rol importante. Y bueno, después de muchísimos años de estudio que habían de estar analizando estas plantas y luego de ver que los nodos tenían este gel,
los investigadores se pusieron a ver, ok, en particularmente Jean-Michel, de su área de microbiología, a analizar cuáles eran los microorganismos que se encontraban en este gel, y encontraron microorganismos diazotróficos, es decir, los que fijan nitrógeno, y estos entonces se empezó a ver, ok, ¿será que están fijando nitrógeno? Y uno de los análisis que se hace es que demuestran la actividad de nitrogenasa, y analizaron distintas partes de estos maíces, en la hoja, el tallo y las diferentes raíces bajo tierra y sobre tierra, raíces secas y raíces con gel, y detectaron que una producción increíble de actividad de nitrogenasa, que se interpreta entre mayor actividad de nitrogenasa es mayor actividad de las bacterias que están fijando nitrógeno, por lo tanto hay una mayor fijación de nitrógeno en las raíces, no es en la hoja, no es en el tallo, es en las raíces con gel, y una fijación que es casi similar a lo que haría una planta leguminosa. Como esto no era algo que los científicos supieran, los biólogos siempre han sabido, los agrónomos, que quienes fijan nitrógeno son las leguminosas, no se sabía o no se creía que un cereal, que un maíz pudiera estar haciendo eso. Entonces hay distintos métodos para evaluar la fijación de nitrógeno, y cada uno tiene sus pros y sus contras, sus debilidades, pero decidieron utilizarlos todos para confirmar lo que nadie creía que fuera posible. Y como dice Jean-Michel, no hay en su área un artículo, un estudio que haya utilizado las 5 tecnologías, más que este que publicaron en el 2018. Entonces, luego las preguntas que vienen después de todo esto es: ¿en dónde se encuentra este rasgo? Este rasgo también se encuentra en el ancestro del maíz, el teocintle, también se encuentra en sorgo, y hay otros estudios que están analizando ahora otras gramíneas como la caña de azúcar y la setaria, donde también están estas raíces aéreas, y estar viendo si están también con bacterias, con gel, y pueden hacer esta fijación de nitrógeno. Las preguntas que quedan pendientes por responder, porque esto es lo que hacen en la ciencia: una pregunta abre una serie de nuevas preguntas. Primero, ¿bajo qué condiciones funcionan estos rasgos de fijación de nitrógeno? ¿Cuáles serán los requerimientos de agua para generar este gel? ¿Cuáles son los requerimientos de nutrientes? ¿Y será que hay algún costo para las plantas estar produciendo estas raíces y el gel? Y si sí, ¿eso va a afectar la producción del maíz? ¿Quiénes se van a ver beneficiados con estos avances? Y también cómo establecer una colaboración ética y que respete la cultura de las comunidades en Oaxaca. Entonces regreso también a estos productores de Oaxaca, que fueron quienes estuvieron proveyendo sus semillas a los investigadores, pero también son quienes tienen el conocimiento tradicional, quienes son los que han conservado esta variedad, y que deben seguir involucrados en estos procesos de investigación y en los avances y en los beneficios que puedan resultar de esta investigación. Paso entonces a señalar al equipo que trabaja en esto, con el líder de Jean-Michel Lané y otros investigadores del laboratorio. Está Sean Kepler y Natalia, que son unos fitomejoradores de maíz, y Jason Wallace, también, que ha trabajado mucho en maíz y en genética y en la biología molecular de la Universidad de Georgia. Y aprovecho también para agradecer a mis colaboradores de la Universidad de San Carlos, de la Red Cuchubal, que trabajaron conmigo en el proyecto en Guatemala que les mencioné. Así, con eso, muchas gracias. Sé que son más de los 15 minutos, pero espero que haya podido explicar ahí un poquito del tema. Muchas gracias, Claudia. Bueno, miren, vamos a pasar directamente a pedirle a Alberto Vargas que haga un breve comentario para pues plantear el tipo de preguntas, a lo mejor estableciendo un cierto puente entre los aspectos técnicos
que nos plantea Claudia y los aspectos socioeconómicos que son los principales que hemos estado discutiendo aquí en este webinario, ¿no? Entonces, Alberto, también empieza con una breve autointroducción. Muy bien, muchas gracias, Gerardo, y buenas noches a todos. Nada más quisiera mencionar que parte de la motivación para invitar a Claudia y a Jean-Michel fue la charla de Carlos García sobre el movimiento campesino Plan de Ayala. Me parecía que era muy importante tener este diálogo, ¿no? Yo estudié agronomía en el Tecnológico de Monterrey, en Querétaro, desde luego con un alto enfoque de producción y de tecnología, pero recuerdo bien clases de ecología que me influyeron mucho, y de hecho ahora trabajo más bien en cuestiones de conservación y de sostenibilidad, ¿no? Incluso era una cuestión un poco esquizofrénica, ¿no? Que mientras incluso tomé una clase con Norman Borlaug y estudié la Revolución Verde, y al mismo tiempo estábamos leyendo aborazadamente las críticas desde Carl Sauer de Berkeley y Angus Wright, y después Steve Gleasman, Miguel Altieri, y desde luego Víctor Toledo, Jim Wilken, y bueno, el trabajo de Efraín Hernández Xolocotzi, ¿no? De su trabajo en Yucatán. Y bueno, un gran interés también, Gerardo sabe bien de este interés mío en lo que es la cuestión campesina, ¿no? Es un curso que por ahí Gerardo impartió hace algunos años y que yo estuve de estudiante, ¿no? Entonces, para responder un poco a la charla de Claudia, quisiera nada más mencionar tres puntos. El primero, Claudia mencionó el teosimple como una de las variedades que presenta este rasgo. Y aquí quisiera hacer referencia a el descubrimiento del teosimple, que apareció en 1979 en la revista Science, por un artículo de Rafael Guzmán, de Hugh Iltis y de otros autores de la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Guadalajara. Y esto dio origen a una colaboración, sigue vigente, son casi 40 o 50 años de colaboración entre la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y bueno, para esta audiencia no es necesario abundar en la importancia del maíz, ¿no? En este caso también ligarlo con el teosimple, ¿no? Pero como segundo punto, yo sí veo que este trabajo de Jean-Michel y del equipo y de Claudia, yo creo que puede dar lugar también a otra colaboración larga entre la Universidad de Wisconsin y otras universidades y colegas en México, o incluso parte de esta red, de cuál puede ser el impacto o la aplicación. Las preguntas que planteó Claudia en su última transparencia, yo creo que son muy adecuadas, son vigentes. Hay un punto que no se mencionó y que yo lo quiero enfatizar, es el énfasis que Jean-Michel siempre puso en que estos descubrimientos fueran de acceso libre, o sea, que no se patentaran, y que se asegurara la participación y el beneficio de las comunidades que han estado resguardando digamos, este conocimiento biocultural, ¿no? Y por último, también otro punto, cuando a un agrónomo mencionas maíz y mencionas fijación de nitrógeno, lo primero que te viene a la mente es la milpa, ¿no? Porque, digamos, es la asociación de cultivos, varios cultivos, y no solo eso, sino varias variedades de los cultivos, ¿no? Múltiples variedades de calabaza, de frijol, de maíz y de otras plantas, ¿no? De papa, de chile, en fin, en este sistema de la milpa, ¿no? Y en este sentido, nada más quiero hacer referencia a un artículo muy reciente que acaba de publicar Víctor Toledo y Narciso Basol, Barrera Basol, perdón, que es la milpa y la memoria biocultural de Mesoamérica, ¿no? Y aquí Víctor y Narciso enfatizan la persistencia y el aliento de la cosmovisión mesoamericana y del conocimiento que todo esto abarca,
que a veces lo tenemos enfrente, pero no lo vemos, ¿no? Se piensa que estas son reliquias que están en desaparición, pero en realidad el 60% del maíz en México lo producen pequeños productores de menos de 5 hectáreas. Y bueno, el 50% de la tierra en México está en manos de unidades sociales. Y Víctor Toledo enfatiza la importancia de esa cosmovisión de los conocimientos y de las prácticas, ¿no? Lo que Víctor le llama el cosmos, el corpus y la praxis, ¿no? Puedo mandar la referencia de este artículo que yo creo que es muy importante, y cuando lo tengamos con nosotros le podemos preguntar que haga comentarios sobre esto, ¿no? Entonces nada más cierro para invitar a este diálogo entre Jean-Michel y Claudia y el equipo de Wisconsin, y gente como Carlos y como muchos de ustedes que trabajan en el campo a nivel directo, para pensar un poco cómo se pudiera, digamos, transmitir y utilizar el gran potencial que tiene este descubrimiento para mejorar las condiciones de la agricultura a pequeña escala en México y en muchos otros países, ¿no? Y aquí lo dejo para dar tiempo para poder interactuar, pero pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, creo que me voy a tomar el atributo de moderador para decir un planteamiento que me parece un poco paradójico, ¿no? O sea, por todo lo que nos comentó Claudia, sobre todo al principio, ¿no? De que no hay recetas, todo se tiene que adaptar a las microrregiones, tal vez no uso esa palabra, pero, o sea, para mí es súper contrastante con, o sea, todo el proyecto de la modernidad, que se trata más bien de dominar a la naturaleza, ¿no? Y acá se trata de que los humanos nos adaptemos más bien a la naturaleza, me parece, ¿no? Y sin embargo, lo paradójico es que eso no quita, pues, de que la aproximación o el acercamiento que se está haciendo a la naturaleza sea con todas las herramientas científicas de las que se disponen, ¿no? Y bueno, el estudio que citan de Jean-Michel del 2018, pues usaron todas las técnicas para evaluar cómo se fijó el nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta presentación de hoy nos va a dar entrada a la que vamos a tener dentro de 15 días con David Barkin, de alguna manera, ¿no? Pero, en fin, bueno, ya le dejo ahí y le sugiero que si alguien quiere intervenir, escriba su nombre en el chat y así tenemos el orden exacto en el que van a ir las preguntas o intervenciones. Lisa, ¿por qué, si quieres plantear tu pregunta? Sí, momento, es que tengo un problema aquí conmigo. Sí te estamos oyendo, ¿eh? Ya, ok. Mi pregunta es, bueno, son dos preguntas muy breves. ¿Cuántas familias participaron en la producción alternativa en San Marcos? Y es un estilo de producción que está creciendo en la zona, por el ejemplo de las comunidades alternativas exitosas. Y la segunda pregunta tiene que ver con los rendimientos similares. Dijo que los rendimientos fueron similares, pero mi pregunta es si el trabajo dedicado a conseguir esos rendimientos fue también similar. Muy bien. Mira, vamos a tomar las otras tres preguntas que están aquí de David, luego Consuelo y luego Carlos, y luego ya haces una respuesta. Entonces, David. Gracias. Me llama la atención sobre todo que al final de tu trabajo mencionas el problema ético.
Yo no sé si tú estás familiarizado con la respuesta que nosotros hicimos en la revista Science Magazine. No era Science, PLOS, Biology. No sé si tú estás familiarizado con la respuesta que nosotros hicimos en esta revista respecto al artículo original que escribieron el grupo basado en Davis. Eso sería mi pregunta, mi primera pregunta. ¿Cuál fue ese artículo, David? Perdón. Bueno, ellos publicaron un artículo diciendo que ellos descubrieron el carácter de fijación de nitrógeno en esta comunidad en la Sierra Mije. Y en este artículo que ellos publicaron, si yo me acuerdo, Jean-Michel no fue parte del grupo de autores de este artículo. ¿Estoy en lo correcto, Jean-Michel? So you were not part of the authorship, Jean-Michel, were you, of that article published? You were? I was part of the study, yeah, published in 2018, yes. No, but David means the one that was published by people at the University of California, Davis. Yeah, Is that the same one? Yes. Yeah. Oh, okay. Yeah, he's the next to last author. ¿Le hablo en inglés? Should I speak? Sure, yeah, go ahead. This is supposed to be a bilingual network, so. So the article was published in 2018 in PLOS, arguing that they were the first ones to discover the nitrogen fixing characteristics of the plants in the Sierra Mije. In our response, which was published as a comment, we pointed out that there were a number of articles published by biologists and biochemists at Chapingo in the 90s, documenting that procedure and that process. And there had been a number of PhD, undergraduate and graduate theses on that. What troubled us even more about that, and I think is particularly important given the last comment on your last slide, is that they claim to have gone through the Mexican process of getting permissions from the Mexican government for having the research, and they claimed that they had signed an agreement with an unspecified person for benefit sharing for that process. I'm particularly troubled by this because, first of all, they decided not to answer our comment, not to even react to our comment. And secondly, it has involved a very substantial debate within the Mexican government about the process by which that permit was obtained 15 years after they start, or 10 or 15 years after they started their research. So I will just leave it at that as a comment. I was one of the co-authors. Among the other co-authors was the present head of CONACYT, Elena Alvarez. And I think that this whole issue
is what we consider in Mexico in the context of Semarnat and the context of SADER, we consider this biopiracy. The project was sponsored by Mars Corporation, was paid for by Mars Corporation, which is, I think, the third largest agro-food company in the world. I'll leave it there. Bueno, pregunto si alguien necesita una súper breve traducción de lo que dijo David. Bueno, entonces pasamos a Consuelo. Y nos quedan nada más 12 minutos en total, así que brevedad, por favor. Ay, no, está apagado tu micrófono. Lo siento, lo siento. Primero que todo, me gustaría que expandieras un poco más sobre cómo se refleja el conocimiento ancestral en las prácticas agroecológicas que se están implementando allá. Y segunda, tú hablaste de algunas cosas, terrazas, multicropping, etcétera. Pero la otra pregunta más, yo estoy haciendo trabajo en Colombia y lo que he encontrado es que el conocimiento ancestral se combina con el conocimiento, llamémoslo occidental, convencional, científico, son interesantes los entramajes porque sobre todo los agrónomos han estado trabajando con comunidades cuando el apoyo técnico institucional ha sido básicamente convencional y apoyando fertilizantes, el modelo de Green Revolution. Entonces estos agrónomos han sido capaces de realmente adecuarse a las necesidades de estas prácticas agroecológicas en el apoyo, por ejemplo, a la creación de fertilizantes que realmente son ¿cómo se llama? Bueno, más adecuados a lo que las prácticas agroecológicas requieren. ¿Viste lo mismo o no? ¿Realmente hasta ahora se han conservado las prácticas indígenas basadas en conocimiento ancestral o qué has encontrado? Gracias, Consuelo. Por último, Carlos García Jiménez. Bueno, gracias. Claudia, en principio, bueno, la exposición termina más en dudas que respuestas, ¿no? Un listado de preguntas que respuesta, que quiere decir que la investigación pues está en curso todavía, ¿no? Yo quiero preguntarle a ti, bueno, y a todos los presentes, ¿cuál es el alcance de este trabajo de investigación? ¿A dónde se quiere llegar desde la perspectiva agroecológica, ¿no? Porque desde la perspectiva convencional siempre, desde hace años se descubrió o se hizo pública esta variedad de maíz de la Sierra Mixe, pero se antojó al principio pues que algunos grupos de investigación, sobre todo de Estados Unidos, habían tomado semillas para llevarlas al laboratorio y aislar esta característica genética de producción de nitrógeno para trasladarla, ¿no? Bajo un enfoque transgénico. Entonces, digo, esa es la ruta convencional. Yo pregunto, ¿cuál es la ruta agroecológica en términos de fortalecer las prácticas tradicionales y las prácticas agroecológicas? Porque la productividad va ligada a la diversificación productiva en agroecología. Entonces, ¿cómo lograr esa diversificación productiva por unidad de superficie? Y cómo potenciar esta característica junto con las prácticas agroecológicas que también elevan la productividad, como la selección de semilla en planta, como la fertilización orgánica, el cultivo de forraje, cultivos de cobertura o abonos verdes, la conservación de suelo y agua, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar a Claudia que haga algunas respuestas y luego a lo mejor nos queda un poquito de tiempo para alguna otra intervención. Bueno, muchísimas gracias y voy a ver si me recuerdo de todo porque
A Lisa le traté de responder ahí las excelentes preguntas. Nosotros trabajamos con 10 familias y les compartí el artículo, pero evidentemente sí hay una inversión en el tiempo, en la dedicación, en la producción, en la preparación de la tierra y en la cantidad de rotaciones y sobre todo en la preparación de todos estos biofermentos que toman más tiempo, en la movilización del abono de un lado donde tienen los animales a donde están sembrando las plantas. Definitivamente hay una inversión de recursos en tiempo de las familias que debe considerarse. Sin embargo, creo que digamos, la conexión o lo que dicen estas familias agroecológicas están produciendo, no sé si en México, pero en Guatemala ellos venden en el mercado la zanahoria agroecológica a la par de la convencional al mismo precio. Ellos hacen no porque tienen un premium en el precio de lo que van a vender, sino que porque tienen una convicción de una conexión primero con la tierra, pero una convicción de la salud para ellos, de sus hijos y sus familias que están ahí en los terrenos y que no quieren que estén como expuestos a agroquímicos, y también de la salud del consumidor que va a consumir un producto que es de forma orgánica. La parte, le voy a responder, creo que porque David, creo que puede ser David, perdón, puede ser un poquito más elaborado. Quisiera responderle a Consuelo, también excelente. Creo que lo que estás viendo en Colombia es lo mismo también en Guatemala, en México, incluso aquí en los Estados Unidos con las comunidades de Native Americans. Están ahí. El conocimiento tradicional no es algo del pasado, y ese es como que un paradigma que nos han enseñado, que son agriculturas antiguas, ancestrales, y se quedaron varadas en el pasado sin evolucionar. Esta agricultura está evolucionando, está insertada en los procesos contemporáneos y adopta metodologías contemporáneas, ¿verdad? Estos productores están utilizando el bokashi, que no viene de Japón, ¿verdad? Y están utilizando unas variedades siembran zanahoria. La zanahoria viene de Turquía, no están sembrando solo plantas nativas, pero están revalorizando un poco el conocimiento de lo que nos han enseñado, lo que tú mencionabas, Consuelo, de que todos estos paquetes de extensión de agricultura en Latinoamérica y en los Estados Unidos han sido siempre de arriba para abajo, donde estamos diciendo, ok, pongan todo uniforme, sea el monocultivo, utilicen fertilizantes y todos estos paquetes, y se les ha hecho pensar a las comunidades que los cultivos que ellos consumían no eran buenos o no eran iguales, o que sus parcelas no rinden igual. Pero cuando se toma digamos, primero una visión holística de cuáles son todas las producciones que tienen las parcelas y lo que están produciendo a largo plazo y el bajo impacto ambiental que tiene, creo que se pueden ver cuáles son todos estos beneficios que tiene la agroecología, y particularmente muchos de los cultivos que ellos tienen son cultivos que no han sido domesticados completamente, o si muchos los utilizan y crecen casi que espontáneamente, o muchos van a veces al bosque a conseguir estas plantas, y tienen también pues muchísimas propiedades nutricionales, mucho más que los que han sido domesticados, y mucho de esa domesticación ha creado embudos genéticos donde se ha seleccionado por cuestiones como azúcar o dulce o algo que sea más sabroso palatable para el ser humano, y por lo tanto le ha quitado muchas de las propiedades, lo amargo, lo bueno, todo lo que consideramos bueno de las plantas. Pero ellos utilizan digamos, ellos al sembrar, ellos tienen ceremonias, al cultivar, al cosechar tienen ceremonias, tienen toda esta cosmovisión maya, y el proceso de siembra lo hacen en familia, cosa que el coronavirus ha venido a afectar. O sea que hay muchísimo todavía
como relación con estas prácticas que eran ancestrales y una, digamos, una conexión con la tierra, una conexión con todos los seres vivos, una conexión también con esto que mencionaba David, que para ellos la planta se comparte porque no es algo patentable, no es una cuestión de propiedad. Las plantas, mi semilla es la tuya, si tú hoy no produces, yo te doy. Entonces todo eso sigue como como una relación de solidaridad, siento yo, que existe mucho, que viene de esa parte tradicional. Carlos, para el alcance de la agroecología, también otra pregunta excelente. Eso es justamente lo que quiero ver. Definitivamente, digamos, los conocimientos se van a venir, van a utilizar este conocimiento y van a incorporar, no necesariamente tiene que ser por formas transgénicas, pero sí pueden hacer cruces que pueden ser con forma convencional para incorporar los rasgos a los maíces comerciales que se utilizan aquí. En realidad no sé, porque todavía hay tantas preguntas. Imagínense si en realidad esto va a reducir la necesidad de fertilizante, cuánto puede afectar a las compañías que están vendiendo fertilizantes, si les va a funcionar o servir eso, ¿verdad? Pero en todo caso, puede tener una implicación ambiental al reducir la cantidad de fertilizantes que se puedan sembrar, que se necesiten para sembrar estas plantas. Eso sería en la forma convencional de la agricultura. ¿Cómo se puede incorporar de forma agroecológica esto? Pues esto, claro que tiene que ser con concertación y con el diálogo con las comunidades. Entonces, primero, hay muchísimas preguntas. ¿Dónde está distribuido este rasgo? En muchos de los discursos se habla de un maíz olotón, y si fuera realmente ese maíz olotón, yo no estoy segura si es ese maíz se encuentra, o los estudios dicen que puede estar distribuido en Guatemala, unos dicen que incluso hasta Colombia. Entonces hay que ver, ¿verdad?, en dónde está y cómo utilizan cada una de las comunidades estos maíces dentro de sus prácticas tradicionales. Digamos, algunas comunidades han empezado a utilizar lo que llaman un enfoque de fitomejoramiento participativo, donde están utilizando, digamos, yo he hablado con los productores de Guatemala, de San Marcos, donde sus maíces también son muy altos, y ellos los sembraban antes donde no había ningún cableado eléctrico, pero ahora están todos los cables eléctricos, que es un desorden en las comunidades rurales donde los ponen y los pasan por todos lados, y muchos de estos maíces están topando los cables eléctricos y pueden causar, digamos, si llueve o si lo tumban, puede pues causar como que algún, ¿cómo se llama?, chispas o crear como fuego. Y entonces decían ellos que les serviría que sus plantas, esas en particular, no fueran tan altas, ¿verdad? Entonces, ¿será que trabajar en formas donde las comunidades puedan decidir y tomar decisiones en la forma, que quieren que sean sus plantas y qué es lo que ellos puedan adaptar? Puede ser algo que se pueda trabajar con ellos, siempre y cuando hayan todos estos otros modelos de conservación, de rotación, de diversificación, que no vengan a poner en riesgo pues esas características de su agricultura agroecológica. Entonces, para la parte de David, creo yo que es un poquito más, no sé si Jean-Michel, if you want to talk, but en particular, David, sí estoy enterada del comentario que hicieron, y entiendo, estoy justamente en esos dos mundos. Estoy en el mundo de los que como mitad, en la genética de plantas, y el otro en la parte como más social, y entiendo también cómo se manejó eso, los errores que hizo Mars, y cómo manejaron esto, cómo manejan todas las compañías cuando llegan a nuestros países, que se llevan todo, no piden nada.
Entre todo, quizás trataron de hacer algo, yo no sé cuál es, no conozco a esta gente, pero quizás hicieron algo, tratar de hacer estos protocolos de Nagoya, pero siento yo que les falta conectar con las comunidades, hablar bien, asegurarse que no sea solo una comunidad Totontepec, sino que todas las comunidades que están haciendo. No he logrado ver todo ahí, así que le voy a dejar a Jean-Michel the mic if he wants to say something to David, and I'm going to check here the chat, and I'm going to breathe. Voy a respirar un Can I speak in English? Is it fine? Sure. Okay. Go ahead. I think that for the future, I would love to discuss more with David and in particular and others about, most of all, about how to move forward. What I can say is that I was brought in the project by Mars and UC Davis to see if there was fixation happening in that maze. And that was my goal, and that's what I did. I was not involved in the negotiations or contracts on how to get the seeds. I was there to see if nitrogen fixation was happening. I was bothered by several things with Mars and UC Davis, and I could detail what. Mostly for me, what was my major issue was that, as far as I knew, the contract or the agreement they had was only with the village of Totontepec, and fairly quickly, when understanding how the mechanism was working, we understood that the trait was not only in maize from that village, it was in maize throughout the region. And it's true that knowing that there was that contract that was exclusively with one village was bothering me. And so that's one of the things that, that's one of the reasons why I did not want to continue working with them. So I stopped working with them in 2018, or maybe even slightly before. So, that's why I reached also to Claudia to be able to continue the work so to continue the science for us. What we are working with now is material. So I don't work with material provided by Mars or UC Davis. The plants that we're working on are coming from the CIMMYT, the International Stock Center of Maize, and from the USDA Green. So it's coming from material which is public material. Everything we do in Wisconsin here is publicly available. The science we produce is publicly available. The lines we produce are public. It's not our intent to patent anything. In fact, it's more our intent to make sure that nobody is going to patent that. And and I think we understand that without the knowledge that, without the work that people in Mexico have done for centuries, probably breeding that trait, we would have never found that phenotype and that nitrogen fixation, and that we think that there needs to be some return of benefits. What's the nature of these returns? I'm not sure. Knowledge for sure, but can we help breeding? Maybe. And that's why we want to have discussions with people about what's the best way to return benefits. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a tener que terminar, ya hemos estado más de una hora. Sin embargo, los invito a todos a que sigamos discutiendo. Dentro de 15 días va a presentar David Barkin sobre diferentes modelos alternativos, entonces ahí podemos continuar. Bueno, pero David quiere tener una última intervención. Dale. No había, cuando tú me invitaste a hablar en la próxima sesión, no había pensado en seguir con esto. No, bueno, de hecho, tú tenías el tema abierto, ¿no? Así que no quiero predeterminar tu tema. Tú lo defines como gustes. Pero de todos modos, creo que va a haber lugar para continuar algo de discusión, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que el problema para los que están aquí, muchos de los cuales quizás no van a estar en 15 días, es un problema. Son casi puros asiduos los que veo aquí, ¿eh? Son de los asiduos.
Es un problema profunda, muy profundo de la naturaleza de la investigación científica. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Primero, es interesante que tanto Claudia como John Michel están ahora mencionando el nombre Totontepec. Nosotros lo sabíamos, pero su colaborador mexicano negó darnos el nombre de la comunidad, y todavía es un secreto porque fue firmado con el presidente municipal de la comunidad, el contrato, y el presidente municipal tiene miedo en darle a la luz este convenio, porque él sabe muy bien que es una violación de la ley mexicana. Entonces, hay un grave problema y tú tienes razón, Claudia. La variedad extendida por la Sierra Mije ya lo hemos encontrado en muchos otros lugares. Pero me llama la atención que hayas puesto en tu última transparencia, en el último renglón, el problema ético, pero lo dejas allá. Estás trabajando con un grupo que ha negado darnos la información aquí en México, ha prohibido que participen miembros del CONACYT en la investigación y particularmente ha negado acceso a esta información a nuestro coautor, que fue él que dirigió las tesis de licenciatura en Chapingo que originalmente hicieron la investigación. Entonces, hay un grave problema, un grave problema ético, científico y económico, porque si bien es cierto que no se puede patentar una variedad que existe, en la medida que identifican los genes que son características de este proceso, entonces es patentable. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Y la privatización de este beneficio, con o sin los acuerdos de Nagoya, va a dejar a México, como en muchos otros países, al acheco de las empresas transnacionales. Pero lo seguimos en 15 días. Sí. La verdad, si me permite, solo porque quiero que yo estoy de acuerdo con usted, David, y la verdad es que hay muchísimos elementos donde no se han manejado bien las cosas. Como decía, esto es el modus operandi de las transnacionales y es resulta una forma muy sencilla de robar información, siempre de forma extractiva, siempre de forma unilateral y siempre donde no hay ningún beneficio. Las comunidades siempre siguen pobres, siempre siguen con hambre, siempre siguen en esa injusticia, porque ese es el mecanismo de racismo estructural que viene desde que vinieron los europeos aquí a América. Siempre fue de expulsar, de matar, de desplazar, de quitar a la gente de sus espacios, de sus territorios, y es importante reconocer eso. Mi participación justamente, a mí me ponen porque estoy en esos dos mundos y no quiero, a mí me dan, como le decía a mi tío, yo vengo de una familia con mucha influencia humanística, social y de izquierda, y le decía a mi tío, mire, yo siento que estoy como que de los dos lados, me dan... Porque la gente en la parte de fitomejoramiento me dice, pero ¿para qué te estás perdiendo tu tiempo? ¿Por qué quieres estar metida en estos temas sociales que te quitan el enfoque de donde tú quieres estar? Y está la parte humanística que me dice, ¿tú qué estás haciendo con gente que está trabajando con fitomejoramiento? Pero yo creo que esto puede ser justamente un modelo
para cambiar la forma como no, creo que sí pueden haber modelos de conversación, porque no, Mars y estas universidades y los organismos que están trabajando, es más, hay muchísimas organizaciones de semillas que están trabajando con estos, y ellos no les importa lo que está pasando con Oaxaca, van a hacer sus cosas. Ellos no pueden patentar el maíz de Oaxaca y las personas en Oaxaca van a poder seguir sembrando su maíz. Eso no se... Lo que va a pasar es que estas compañías puedan generar líneas que la gente puede comprar y van a sacarle provecho a un conocimiento que viene de milenario de las comunidades de Oaxaca o de otras comunidades de Mesoamérica. Pero, ¿cómo podemos hacer que las comunidades tengan un dicho en estas conversaciones? ¿Cómo podemos hacer que si hay muchas comunidades que están involucradas, que puedan tener algo que decir? ¿Cómo podemos hacer que haya, incluso cuando ustedes se ponen a leer el protocolo de Nagoya, cuáles son los beneficios? ¿Qué significa un beneficio? No hay un modelo y no hay un formato de lo que hay. Dicen que se puede dar algo de beneficio económico, que se puede dar entrenamiento, que se puede dar una serie de ejemplos que dan ahí, pero realmente los que tienen la voz y los que tienen que hablar son las comunidades. Y lo que es importante, yo particularmente estoy muy investida en eso. Jean-Michel también sé que él tiene interés en que esto sea de uso público, que no sea algo que quede en patente. Nosotros no tenemos ninguna intención en eso, pero también hay cómo podemos avanzar de una forma donde haya un diálogo y una concertación. Y hay gente de las Sierra de Mije Alta en Oaxaca que está en conversaciones, que está interesada en ver si hay algo que puede surgir de esto. Yo no sé, tal vez no surge nada, tal vez las comunidades se cierran, pero tal vez hay una forma de demostrar incluso a las nuevas generaciones cuál es la forma adecuada, ética, para acercarse, para tener una transparencia en la investigación. Entonces, solo quería decir eso porque estoy de acuerdo, David, es cierto esto, pero nos podemos quedar sin hacer nada, o yo quiero ver si hay una posibilidad de trabajar con las comunidades. Eso sería mi interés. Muy bien, pues les agradezco mucho su franqueza, su apertura para plantear sus puntos de vista. Voy a dejar de grabar, pero voy a dejar abierto el canal un rato.